En esa misma actitud de adoración, vamos a estar leyendo el texto de la prédica del día de hoy. Lo vamos a encontrar en Proverbios, capítulo 18. Vamos a estar leyendo de los versículos 13 al 21. Y dice la palabra del Señor: El que responde antes de escuchar, cosecha necedad y vergüenza. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? El corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. La dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. Justo parece el primero que defiende su causa hasta que otro viene y lo examina. La suerte pone fin a las contiendas y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más difícil de ganar que una ciudad fortificada, y las contiendas son como cerrojos de fortaleza. Con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Buenos días, familia. Déjame orar nuevamente. Mi Dios, te damos tantas gracias por tu bondad, te damos gracias por permitirnos ya haberte cantado, haberte alabado, mi Dios, y saber que tenemos este gran trono del gran Dios sentado en su trono. No merecemos, mi Dios, poder hablar contigo, no merecemos poder contemplar tu belleza en Cristo y por medio del Espíritu Santo, poder leer sobre lo que tú has escrito sobre ti, sobre tu iglesia y cómo estos que profesan ser cristianos, creyentes, deben andar. Y por eso te damos gracias porque nos has dado oídos para escuchar, ojos para ver, una mente para comprender y un corazón dispuesto a ser obediente. Y por eso, mi Dios, te suplicamos que tú nos visites. Ayúdanos, mi Dios, a tener un tiempo donde el foco seas tú. Que lo que mantengamos en nuestra mente, mi Dios, sea Dios, habla a este corazón. Necesitamos que tú sigas obrando en nosotros, trayendo santidad, santificación, y que nos llenes más de ti, mi Dios. Te bendecimos y te damos gracias por esta tu iglesia, que es tuya, para ti y por ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden tomar asiento, familia. Como Pastor Luis ya predicó el domingo pasado, continuamos con Proverbios capítulo 18 y como Richie leyó, vamos a estar viendo los versículos del 13 al 21. Una de las cosas que estoy seguro que todos aquí hemos experimentado, esas cosas que todos decimos, no importa de qué país eres, de qué cultura vienes, si eres un ser humano, has experimentado esto. ¿Qué es esto? El conflicto. Todos aquí hemos experimentado el conflicto de diferentes maneras. Algunos han sido dañados por conflictos serios, otros han dañado a otros por conflictos serios, pero todos aquí, independientemente de tu edad, has pasado por un conflicto. La pregunta nuevamente no es si hemos pasado conflictos, la pregunta más bien es si hemos aprendido o estamos aprendiendo a la resolución de los conflictos. Y yo quisiera hablarle a todos aquí. Obviamente te quiero hablar a ti independientemente si estás casado o no estás casado, si tienes hijos o no tienes hijos, si tienes novia o no tienes novio. Independientemente de donde tú estás y en la etapa que estás, créeme que una de las mejores cosas que puedes hacer y debemos hacer es aprender a la resolución de conflictos. Nuevamente te digo, obviamente, dependiendo de la edad, quizás has estado ya con muchas heridas por diferentes tipos de conflictos que aparentemente son repetitivos y te ha ofendido y has ofendido a Dios y has ofendido a otros. Entonces, no importa dónde tú estés, quiero pedirte, especialmente si estás comenzando en esta vida, en el sentido de crecer y todavía no tienes esposa o esposo, que bueno que los tengo aquí al frente, eso fue a propósito, de verdad es bueno aprender a la resolución de los conflictos. Una de las cosas que Gaby y yo hemos querido aprender a temprana edad en nuestro noviazgo es realmente aprender a cómo resolver los conflictos. Y obviamente Dios es misericordioso y lleno de gracia que nos ha permitido pasar por diferentes conflictos para poder ir aprendiendo cómo nosotros resolvemos conflictos. Algo que les quiero decir a los papás desde temprana edad: enseñémosle a nuestros hijos la resolución de los conflictos. Enseñémosles a tomar responsabilidad por sus acciones, no a esconderlas, minimizarlas o culpar a otros. Una de las grandes bendiciones que Gaby y yo tenemos con nuestros hijos es poder enseñarles a la resolución de conflictos.
¿Sabes por qué digo todo esto? Porque obviamente desde el momento en que nosotros somos engendrados en el vientre de nuestra madre, desde el momento en que nacemos, hay una realidad sobre nuestros hombros. Vivimos en conflicto, principalmente y más seriamente con Dios. Nosotros nacemos en un mundo de conflictos, en conflicto con el Dios glorioso. Pero gracias a nuestro glorioso Señor, que nuevamente Él ha hecho la paz con nosotros. Entonces, quizás para comenzar, ¿qué es un conflicto? Yo quisiera darte una definición de un autor y profesor en una certificación de liderazgo que tuve sobre el ser hacedores de paz, no tanto mantener la paz, pero hacer la paz. ¿Qué es un conflicto? Bueno, Jim Van dice, es una relación rota, una colisión espiritual, es inevitable e incluso necesario. Sobre todo el conflicto, escucha esto porque nosotros ya ahorita mismo con la palabra conflicto, unos se despiertan y listos para combatir, otros se esconden y dicen no, ya hablamos de conflicto, ya da miedo, pero escucha esto. El conflicto es una oportunidad para confiar en Dios, para un cambio genuino y para hacer la paz. Entonces, ¿por qué hablo de esto y introduzco la prédica de esta manera? ¿Sabes por qué? Porque en una comunidad de estas que profesa a Cristo como Señor y Salvador, nosotros entonces tenemos un gran privilegio. Uno, disfrutamos paz con Dios. Si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, te has arrepentido de tus pecados, ya no estás en enemistad con Dios. Ya disfrutas paz con Dios, ya hay una reconciliación con Dios. Él ha tomado el paso de venir a esta tierra, humillarse, vivir la vida perfecta que tú y yo no podíamos vivir, tomar una cruz que merecía que nosotros fuéramos entregados y crucificados en una cruz, mas Él, el perfecto, se entregó en una cruz por ti y por mí. No simplemente esto, garantizó que su obra fue perfecta al Padre resucitarlo de la muerte. No simplemente resucitó, pero ahora ascendió y está sentado en el trono gobernando todo asunto de nuestra vida, y esto es todo asunto de la iglesia. Por eso mismo es que el creyente debe aprender a no simplemente disfrutar la reconciliación con el Padre por medio de Cristo, pero también debe extender esa reconciliación a otros. Entonces, la reconciliación o la resolución de conflictos, ¿sabes qué es? Es una imitación de lo que Dios ha hecho contigo. Y por ende, es el evangelio lo que satura al creyente, es el evangelio lo que lo moviliza, es el evangelio la fuente. ¿Cómo yo voy a entrar en una resolución de conflictos? No puedo mirarme a mí mismo, no puedo mirar al otro, tengo que mirar a Cristo. Tengo que mirar a Dios. Y entonces tomando de eso que por gracia yo tengo, lo extiendo a otros. Aprendo más qué significa esto para mí, para poder entregar a otros. Entonces nosotros tenemos la gran oportunidad de testificarle a un mundo con relaciones rotas, quebrantadas por el pecado, decirles, hay esperanza. No hemos llegado, estamos aprendiendo. Pero hay esperanza para ver matrimonios restaurados bíblicamente y profundamente. Hay esperanza de instruir a nuestros hijos desde pequeña edad y decirles, así es como tú resuelves un problema, mi amor. Nosotros hemos tenido la oportunidad de tener que llevar a nuestros dos hijos. Yo recuerdo una situación donde Sebastián hizo algo en el colegio y él nos contó, yo le digo que mi amor, ¿sabes qué? Mañana vamos a ir a pedirle perdón. No, papi. Sí, mi amor. ¿Sabes por qué? Porque yo quiero que desde pequeña edad tú puedas mirar la cara a la persona que ofendiste y le digas, perdóname. No, papi, pero me da miedo. Yo voy a estar contigo, mi amor. No te voy a dejar solo, te voy a acompañar. Así que fuimos, le dijimos a la maestra, y la maestra, ay, no es necesario. Sí es necesario, maestra, lo siento. Yo quiero enseñarle a mi hijo que él tiene que aprender a decir perdón. Fuimos allá, lo que haya pasado con el niño, ven para aquí, mi amor, pídele perdón. Y le pidió perdón. ¿Sabes por qué? Yo creo que es una costumbre, una cultura que tenemos que levantar en medio nuestro, que no nos dé miedo pedir perdón, que nos dé terror ofender a Dios al no pedir perdón. Entonces, toda esta introducción nuevamente, porque creo que nosotros podemos ser creyentes que testifiquen de la reconciliación que tenemos con Dios para dar esa reconciliación, para experimentar esa reconciliación, para aprender entonces cómo se resuelven los problemas de tal manera que sea exaltado sea Dios. Ahora, ¿cómo se hace esto? Esta gran introducción. Bueno, ¿cómo se ve un creyente que quiere verdaderamente traer resolución bíblica a sus conflictos? Bueno, yo quiero darte, o Salomón quiere darte 3 puntos. Lo primero que vemos es un creyente enseñable. Los versículos del 13 al 15 nos van a enseñar
lo que un creyente tiene que hacer al entender que ha sido llamado a la resolución de conflictos es ser un creyente enseñable. Desde punto de partida, si yo no me veo como un discípulo enseñable, jamás voy a querer aprender a resolucionar los conflictos. No voy a querer buscar la manera de aprender y verme ante otro ser humano, el cual he ofendido o me ha ofendido, y decir, vamos a buscar la resolución de conflictos. Entonces, un corazón de un creyente enseñable. Número 2, vamos a ver que este creyente no simplemente tiene un corazón enseñable, versículos del 13 al 15, pero también es un creyente que en su corazón tiene este deseo de examinarse a sí mismo. Un creyente que se quiere examinar a sí mismo, lo vamos a ver en versículos del 16 al 19, y por último vamos a ver entonces que este mismo creyente, que es enseñable, que se examina a sí mismo, ¿sabes qué va a pasar? Ejerce dominio propio. Versículos del 20 al 21. ¿Está claro? Más o menos, vamos a comenzar entonces. Un creyente enseñable. Comencé con el Evangelio porque nuevamente nosotros podemos centrarnos a Proverbios y ver que Salomón tiene un deseo genuino de entrenar, de capacitar, de ayudar. Pero rápidamente podríamos pensar que lo que Salomón nos quiere decir depende de nosotros, pero como ya lo ha dicho él, depende de la sabiduría de Dios. La vida que honra a Dios depende de la sabiduría de Dios. Y nosotros que tenemos toda la Biblia revelada, sabemos que cuando hablamos de la sabiduría no podemos dejar de mirar al sabio Cristo. Por ende, un creyente, un seguidor de Cristo, uno que se ha arrepentido de sus pecados, que ha creído en Cristo como Señor y Salvador, ese es un discípulo. Por ende, tú eres un aprendiz, eres un discípulo. No hay ninguno aquí que ha llegado. Todos nosotros como comunidad de Cristo somos discípulos, somos aprendices, somos pupilos de Cristo precisamente para seguir aprendiendo a ser más como este gran maestro. Entonces, un discípulo sano, como hemos visto a lo largo de esta serie, invita a ser enseñado. Invita a que otros le hablen. No simplemente es que invita, pero recibe con gozo. Cuando alguien le va a instruir, este discípulo enseñable que se ve a sí mismo, invita, recibe, pero no simplemente es que le invita y le recibe y dice muchas gracias. Este creyente que invita que otros le hablen, que recibe con gozo, es un creyente que aplica entonces lo que se le está enseñando. Entonces él recibe y él aplica lo que se le está enseñando para cambiar esto que es un corazón orgulloso. ¿Sabes qué pasa? Cuando no resolvemos los conflictos, Salomón llega a decir, como decía el versículo 12 que Pastor Luis predicó la semana pasada, antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. El problema nuestro es el corazón orgulloso. El corazón orgulloso que se ve a sí mismo como mejor que otros. Y el corazón orgulloso es el corazón egoísta que también ve a otros menos que él. Orgulloso me veo a mí como más. Egoísta ve a otros como menos que yo. Orgulloso se ve a sí mismo sin ver a nadie más. El egoísta, que es igual que el orgulloso, que es la misma persona, orgullo, yo mismo soy mejor. Egoísta, veo a otros como menos que yo. Salomón nuevamente dice, ese problema de ese corazón va a quitarse cuando ese corazón está informado de la humildad que tiene que tener ante la persona adecuada, correcta, y este es Dios. Entonces, ¿cómo sé si reflejo a Dios? ¿Cómo sé si como corazón de discípulo que tengo reflejo a Dios? Bueno, precisamente con la humildad. Nosotros hemos hablado de la humildad de Cristo en diferentes maneras, en cómo Él es aquel que se humilló por nosotros, como aquel que vivió una manera muy diferente a nosotros, cómo soportó todo contra Él, pero nunca pecó contra otros. Nosotros entonces reflejamos a Cristo. Y obviamente en un salón como estos, incluyendo el que está hablando, está creciendo cada vez más en aprender cómo modelar y vivir el tipo de humildad que me lleva a buscar una resolución en medio de los conflictos que honre a Dios y no que me exalte a mí mismo. Entonces, ¿cómo sé que estoy lleno de mí mismo? Esta es la pregunta para el que quiere crecer, el aprendiz, el discípulo, el que dice, ok, yo no he llegado. ¿Cómo yo sé que estoy lleno de mí mismo? Bueno, el que está lleno de sí mismo tiene que observar qué pasa en su corazón cuando alguien le habla mal. Cuando alguien te habla mal, sea tu esposa, tu esposo, tus hijos, el vecino, el jefe, el que esté compañero, el novio, la novia, el amigo. ¿Qué pasa en mi corazón cuando alguien me habla mal? ¿Qué es lo que sucede allá adentro? No simplemente cómo respondí, porque eso es el resultado después de lo que pasó adentro. ¿Qué pasa aquí adentro cuando alguien me habla mal? ¿Qué pasa ahí adentro cuando alguien más es reconocido y no soy yo,
sino a alguien más. ¿Qué pasa ahí adentro cuando no se me pide mi opinión? ¿Qué pasa ahí adentro cuando alguien no sigue mis consejos, el cual les estoy dando? ¿Qué pasa cuando alguien más nuevamente te critica a ti? ¿Qué pasa en tu corazón? Cuando alguien, por ejemplo, te señala un área de tu carácter, ¿cómo respondes? Nuevamente estamos hablando de un corazón enseñable, de un creyente enseñable que mira todas estas preguntas y se analiza y se mira, él quiere ser un aprendiz. ¿Qué pasa entonces adentro de mi corazón? Bueno, pueden pasar dos cosas según Salomón en los versículos del 13 al 15. Y yo espero que nosotros optemos por lo segundo que voy a mencionar más adelante. Pero lo primero que puede pasar es que hables sin escuchar. Cuando todas estas preguntas, todas estas acciones vengan a tu vida, Salomón dice, hay algunos que responden antes de escuchar. Ni siquiera están escuchando, pero ya están formulando lo que van a responder. Y muchos ni siquiera lo formulan, muchos simplemente sueltan lo que hay adentro. Nuevamente, dice Samuel, que responde antes de escuchar, cosecha quebranto, cosecha necedad, cosecha vergüenza. Que habla sin escuchar será quebrantado. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué es este quebrantamiento? Porque Salomón lo menciona ahí en el versículo 14, el espíritu del hombre puede soportar su enfermedad, pero el espíritu quebrantado, ¿quién lo puede sobrellevar? Él está comparando. Él está diciendo, hay un corazón quebrantado, que es el corazón de aquel que no escucha y más bien habla, ese que cosecha esta tristeza, esta vergüenza, ese corazón quebrantado. Pero ¿qué quiere decir nuevamente un corazón quebrantado? Bueno, es aquel que surge de la necedad. Es aquel que es avergonzado porque trae vergüenza al no escuchar. Es el que trae, otra palabra podemos decir, depresión. El versículo 14, que es lo mismo que quebrantamiento. Trae tristeza, según el capítulo 15, versículo 13, y deja los huesos secos. Capítulo 17, versículo 22. Entonces, esta persona que no es enseñable porque está llena de sí misma y por ende, ¿sabes qué cosecha? Una vida de dolor. Entonces, no es simplemente que no quiero escuchar. Es que esa acción va a traer graves consecuencias a tu vida. El que habla sin escuchar trae a sí mismo cosecha necedad, vergüenza, quebranto, nuevamente que es tristeza, huesos secos. Lo que literalmente está diciendo, esta persona está llena de sí misma y por ende no puede disfrutar ningún bien de Dios. Está seca, está muerta, es débil, es frágil, está puesta en el suelo por su propio pecado. ¿Sabes cómo lo dice un teólogo, Walker? Dice, la incorregibilidad conduce a la depresión. Nosotros a veces hablamos tanto de la presión y tratamos de ver tantas otras condiciones y por qué me afecté, qué me está afectando, y miramos hacia afuera, pero mucho de la depresión viene porque hay un corazón que no es enseñable, porque no ha querido escuchar consejo, porque no ha querido seguir a Dios, porque ha tratado de hacer su propia manera. Y dice Walker, ese teólogo, la incorregibilidad conduce a la depresión y a la pérdida de la vida, mientras que la disposición a ser enseñable proporciona una fortaleza interior heroica que capacita a la persona para perseverar aún en medio de la discapacidad física. Una de las cosas que Salomón hace aquí impresionante, que yo no quiero que pierdas de vista, es que él compara dos cosas. Él dice, hay personas enfermas que pueden ser sostenidas, que pueden aguantar. Obviamente, hablando en un mundo caído, nos vamos a enfermar. Unos van a experimentar diferentes enfermedades en un mundo quebrantado, un mundo caído, aún con cuerpos caídos, que sabemos que este cuerpo terrenal pasará, esta tienda terrenal, como dice Pablo, pasará. Habrá un día en la glorificación, en los nuevos cielos, en la nueva tierra, donde no nos enfermaremos. Ese día ya nuestro cuerpo no será afectado, pero mientras tanto, de este lado de la gloria, muchos pasaremos por diferentes tipos de enfermedades. Y Salomón dice, esos que experimentan dolores por el cuerpo, por una enfermedad, pueden soportarlos, pueden ser sostenidos. Obviamente, aunque yo no haya pecado, puede ser que me enferme, pero Dios me sostiene, Dios me cuida, Dios me preserva, Dios está conmigo, me da aliento, me da ánimo. Pero dice Salomón, hay otro tipo de dolor que es peor que cualquier enfermedad. ¿Qué tipo de dolor es este? El que ha estado diciendo, el que no escucha,
que tiene una vida quebrantada por su dolor, que en medio de su pecado por no escuchar a Dios, no escuchar consejo, no ser enseñable, se va a ver enfrentado al curso de su vida solo, sin ayuda de Dios, sin ayuda de nadie. ¿Por qué? Porque ha rechazado tanto el consejo de Dios como el consejo de los demás. Este individuo, dice Salomón, no puede soportar este tipo de quebrantamiento. Por eso es el contraste que Salomón presenta en el versículo 14. El espíritu del hombre puede soportar su enfermedad. Hay tiempos donde sí, está bien, estoy enfermo, pero Dios me está sosteniendo. Pero la pregunta es, pero el espíritu, el corazón quebrantado, ¿quién lo puede soportar? ¿Sabes por qué la respuesta debería ser nadie? Porque nadie ha sido diseñado para vivir sin Dios. Absolutamente nadie. Aún en medio de la enfermedad, Dios te sostiene. Cuando tú te doblegas ante Él, cuando tú dependes de Él, cuando tú sabes, Señor, sáname, cuídame, líbrame, sosténme, hay esperanza de vida, hay una gloria venidera. Mi esperanza no está puesta aquí, Señor, pero tú me sostienes. Mi esperanza está allá. Depende en medio de la enfermedad, está humillado buscando a Dios, dependiendo de Dios. Pero cuando el corazón quebrantado rechaza a Dios porque no quiere escuchar de Dios o de otros, ese corazón que rechaza a Dios, rechaza a otros, entonces sufrirá un tipo de quebrantamiento que dice nadie lo puede soportar. Porque ese tipo de quebrantamiento nuevamente viene por la necedad, por la vergüenza. Sin embargo, nosotros no hemos sido creados para esto. Es más, el contraste nuevamente habla del corazón prudente en el versículo 15. Eso es lo que nosotros queremos. Queremos nuevamente una experiencia sobrenatural. Y déjame explicarte esto porque no me estoy hablando de lo que muy famosamente otros predicadores por ahí andan hablando de lo sobrenatural. ¿Sabes qué es lo sobrenatural? Hacer lo que tú naturalmente no puedes hacer. ¿Qué es esto? Lo natural es responder antes de hablar. Eso es lo natural para todos nosotros. Nadie tiene que enseñarte eso. Lo sobrenatural que requiere de Dios es que te calles, que escuches. Eso es lo sobrenatural. Lo natural nadie tiene que enseñarte, decir, ¿sabes qué? Escucha lo que te están diciendo, aprende, bájale. No, por naturaleza y nuestra inclinación propia nos queremos responder, queremos defendernos, pero hay algo que pasa y es lo sobrenatural. Y es que cuando nosotros vivimos en el Espíritu de Dios, entonces vamos a vivir de manera diferente. Y Salomón invita a una probada de nuevamente un corazón que coseche lo bueno, que pruebe lo bueno y que no siga siendo nuevamente en dirección opuesta a Dios para seguir siendo quebrantado por su propia vergüenza y su propia necedad. Entonces, lo natural trae necedad y vergüenza, pero lo sobrenatural trae obediencia y honra. Y ahí está lo que siempre hemos visto a lo largo de Proverbios. Salomón presenta dos caminos. El camino de la sabiduría con temor del Señor trae muchos bienes. El camino que se aparta del Señor trae muchos dolores. ¿Cuál vas a escoger? Salomón lo ha presentado. ¿Vas a escuchar para aprender o no vas a escuchar para seguir siendo un necio? Y Salomón presenta el corazón de un creyente como un corazón donde se abre a las enseñanzas de Dios, donde invita, donde dice, ¿sabes qué? Entiendo, no he llegado. Y tengo que seguir aprendiendo, no importa la edad que yo tenga, seguiré aprendiendo, porque la persona a la cual yo miro no es quien está frente a mí, es Cristo. Y cuando me comparo con la sabiduría de Dios, la sabiduría personificada o encarnada, como decimos Cristo, hay mucho que crecer. Y todavía yo no he llegado ahí. Entonces, cuando me comparo con Cristo, sigo creciendo a la luz de ser más como Cristo. La obediencia, entonces, es el resultado de caminar con Dios. Salomón ha presentado muchas veces a lo largo de Proverbios la idea de un caminar, de un andar. No surge de la mañana a la noche o de la noche a la mañana, surge después de caminar, de seguir viendo y ser enseñado, de ser reflexivo, de ser un creyente nuevamente enseñable, que invite a otros en su vida. Entonces, no es que sea malo dar tu opinión, porque cualquiera podría concluir, entonces yo no voy a hablar. No es eso, es que tú puedas vivir lo sobrenatural de parte de Dios. Es decir, yo voy a esperar a hablar. Cuando se me esté diciendo algo, puedo callar. Escúchame, después háblame. En el matrimonio puede pasar lo mismo con las relaciones. Con nuestro matrimonio podemos decir, mira, yo te voy a decir algo y inmediatamente quiero contestar. Espérate, Michael, haz un ejercicio. Calla, piensa lo que está diciendo. Deja esa amenaza adentro de quererse justificar. Pausa, piensa. Y obviamente es un ejercicio que demanda el Espíritu de Dios en nosotros. Porque precisamente sí se puede. Quizás algunos dicen, no, pastor, esto es muy difícil para mí. O esto es muy difícil para mi esposa, para mi esposo, para mis hijos. ¿Sabes? Uno ora por ellos.
después de haber orado por ti. Ora y pide a Dios, Dios, hazme una persona enseñable. ¿Cuándo fue la última vez que tomaste un tiempo para decir, Señor, yo soy un discípulo y quiero ser un discípulo enseñable? Permíteme un corazón enseñable, que esté atento, rápido, a que otros me digan, a que otros me instruyan. No he llegado, ayúdame a ser un hombre enseñable. Ayúdame a ser una mujer enseñable, una mujer, como hemos visto a lo largo de Proverbios, una mujer que sea prudente, una mujer agraciada, una mujer que esté buscando las cosas de Dios. Porque el que mucho habla, ¿sabes qué pasa? Demuestra que está lleno de sí misma. Y si ella o él no hablan ni dan su opinión ni antes de escuchar, entonces están diciendo que su opinión es mucho más valiosa que la de los demás. Y que algo tienen que decir y que no le pueden contradecir, que no le pueden corregir y que tiene que hablar. Eso no es verdad. Un corazón sabio sabe cuándo hablar, cómo hablar, sabe escuchar antes de cualquier otra cosa. Entonces no es quedarse callado, porque obviamente es necesario que hablemos. Hay momentos donde nosotros tenemos que hablar y hay momentos donde decimos, ¿sabes qué? Yo voy a orar antes de hablar, voy a escuchar y después voy a hablar. Llega un momento donde la conversación sea en una relación donde ya está bien tensa y donde no se va a llegar a ningún lado. Es bueno pausar y decir, ¿sabes qué? Oremos. No es el momento ahorita. Mira, yo no quiero escuchar. Y sean honestos. Hay momentos donde Gaby y yo estamos hablando y ¿sabes qué, Mónica? Mira, eso no se va a solucionar ahorita. Y ¿sabes qué? Es mejor ahorita que pausemos, oremos y vengamos más tarde. ¿Te parece? Yo sé que no estamos de acuerdo ahorita. Sé que no estamos bien ahorita, pero glorifiquemos a Dios. Tú sabes muy bien que quien quiere estar detrás de nosotros para destruirnos se llama Satanás. Mi pecado yo lo conozco muy bien, Mónica. Y ahorita mismo yo no voy a responder de una manera bíblica. Entonces, oremos, pausemos. Ser enseñable es aprender a pausar. Ser enseñable es decir, ¿sabes qué? No me va a controlar las emociones y el enojo y lo que yo tengo aquí y defenderme porque yo no hice eso. Y no, hey, frena, pausa. Pídele a Dios, Señor, ayúdanos a ser gente enseñable en nuestro matrimonio. Ayúdanos con amigos. Hey, frena, pausa, piensa. Ora, busca a Dios. Ser personas entonces que sean enseñables. Porque cuando estamos llenos de Dios y del Espíritu de Dios, entonces buscaremos decir las cosas conforme a la voluntad de Dios. Es una evidencia de un creyente. Aquel que sabe decir y pensar cómo le honro a Dios con lo que Él me está permitiendo ver o que me va a permitir decirle a otros. ¿Cómo busco la voluntad de Dios en lo que estoy diciendo y lo que voy a decir? ¿Cómo digo la verdad en amor? Como el apóstol Pablo dice en Efesios, pero también en Gálatas dice, sazonen sus conversaciones con gracia. Y para eso necesita ser enseñable. Un buen cocinero es uno que es enseñable. Un buen cocinero no siempre dice, no me enseñes nada. No, tú estás aprendiendo. ¿Y cómo se hace esto? Mira, échale esto. Ok, está bien, yo le puedo echar esto. Y está aprendiendo. Bueno, en las conversaciones, cuando somos enseñables, hay momentos que tenemos que pausar para sazonar nuestra conversación con gracia. Y pensar, tú no echas al arroz o a la comida toda la cantidad de sal que tú quieras. Tú lo piensas, lo mides, lo tiras bien, lo echas bien. De igual manera una conversación. Pausa, piensa, ¿con qué estoy sazonando mi conversación ahorita? Con ira, con amargura, con dolor, con venganza, con rencor. ¿Y el resultado cuál va a ser? ¿Un buen plato? Por supuesto que no. Versus cuando tú estás con la palabra de Dios, examinándote, como vamos a ver ahorita, tú eres un creyente enseñable y estás pensando, ¿cómo entonces soy un instrumento enseñado por Dios para enseñar a otros? ¿Y sabes qué es lo que pasa en una comunidad como esta llamada la iglesia? La novia de Cristo. Es que ahora podemos tener este tipo de conversaciones. Yo no te estoy pintando un cuento de ficción. Ay, qué bonito sería tener conversaciones así. A veces nos pasa que como creyentes vemos todo esto y decimos, wow, sería bien bonito vivir así. Qué lindo. Y yo creo que hemos caído en un cuento que esto es como que ficción. Como que, ay, qué bonito suena eso. Pero es muy difícil, pastor. Está bien, yo sé que es muy difícil. Pero es posible. ¿Pero por qué es posible? Porque precisamente Cristo ha comprado un nuevo pueblo para sí y ha creado una comunidad que se llama la comunidad del nuevo pacto. Y la comunidad del nuevo pacto tiene algo que Dios nos ha dado y es un nuevo corazón. Un nuevo corazón que refleje su gloria. Un nuevo corazón nuevamente que diga somos hijos de Dios. ¿Para qué? Para vivir el mandato de Dios. ¿Y cuál es el mandato de Dios? Bueno, 1 Juan 3:23 dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado.
Yo amo a otros conforme lo que yo le digo a otros. Yo amo a otros conforme busque la resolución de conflictos. Yo amo a Dios y como amo a Dios y soy amado por Dios, quiero amar como Dios. Y la resolución de conflictos es una evidencia clara de cuánto entiendes el amor de Dios para contigo y cuánto entiendes el amor que Dios espera que tú des a otros. Si eres caracterizado por una persona que no resuelve bien los conflictos, tienes que examinarte si tú has conocido el amor de Dios. No te estoy diciendo si ya sabes resolucionar los conflictos siempre y perfectamente, porque ese es Cristo y ese no eres tú ni soy yo. Pero sí debe ser una evidencia clara en un creyente no verse todo el tiempo en conflictos en todo lado, porque entonces el problema va a ser qué tipo de amor estás comiendo, qué tipo de amor estás experimentando en Cristo. Porque es imposible que lo que me caracteriza a mí es que yo sea una persona llena de conflictos haciendo más conflictos. Porque si yo digo creer en Cristo y Él me ha reconciliado a sí mismo, me ha atraído hacia Él, me ha llenado de su amor, entonces obviamente creceré cada vez más en ser uno que haga la paz, que busque el bien en la resolución de conflictos, uno que escuche en vez de cerrar sus oídos. ¿Y sabes por qué es esto nuevamente? Bueno, porque en vez de ser una comunidad orgullosa y egoísta, ahora podemos ser una comunidad que se gloríe en lo mejor. ¿Y qué es esto? No eres tú, no soy yo. ¿Sabes? Nosotros somos una comunidad que no celebra el yo. Matamos el egoísmo, matamos el orgullo, pero entonces sí nos jactamos. Y tú podrías decir, bueno, es una contradicción de términos. Me estás diciendo que quitamos el orgullo, el egoísmo, pero me invitas a jactarme, a gloriarme. Sí, pero la pregunta es, ¿en qué y en quién? Bueno, Jeremías te la responde. Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice, pero si alguien se gloría, gloríese de esto. ¿De qué? De que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco. Una comunidad entonces con creyentes que son enseñables van a buscar que en lo que se gloríen sea que conocen al Señor. Y el que se gloría en que conoce al Señor, ¿sabes qué pasa? Va a vivir como aquel que dice que conoce. Yo le conozco y me jacto en que le conozco, pero le conozco para vivir como Él quiere que yo viva y me jacto en vivir conforme sus fuerzas para vivir según lo que Él quiere de mí. Un corazón entonces enseñable también es un corazón que se examina a la luz del Evangelio. Lo que vamos a ver ahora en los versículos ya del 16 al 19 es que jamás puedes examinarte si no eres enseñable. Porque nuevamente las conclusiones de examinarte van a ser simplemente equivocadas, erróneas, porque te vas a examinar y vas a concluir, yo estoy bien. Pero si eres un corazón o tienes un corazón enseñable, al examinarte tu propio corazón, vas a entender y entrar a la materia de examinarte a ti mismo diciendo, hay áreas que yo desconozco. Hay áreas que seguro me equivoco. Hay áreas donde cuando alguien me diga, puede que no lo filtre bien, puede que no esté de acuerdo, pero hay algo cierto en eso, quiero examinarme. Quiero pensar bien cuando alguien me dice algo, yo quiero examinarlo. Me preocupa el que si alguien me dice algo a mí y yo diga, no, eso no es cierto. Espérate, si tú me estás diciendo algo a mí, para mí es muy en serio esto. Yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo con lo que tú me estás diciendo, pero ¿sabes qué? Lo voy a orar, lo voy a pensar. Y lo voy a consultar con otros. Porque me preocupa quedarme en una situación de necio. Y decir, no, no es así. No, yo quiero examinarme a mí mismo. Entonces, ¿cómo respondo ante una confrontación? ¿Sabes? Salomón usa aquí una palabra que es dádiva. Mira lo que dice el versículo 16. La dádiva del hombre le abre camino y lo lleva ante la presencia de los grandes. Justo parece el primero que defiende su causa hasta que otro viene y lo examina. Entonces, ¿cómo tú respondes en un momento de confrontación? Ahora, es otra cosa que tenemos que aprender. La confrontación no es mala. Y una de las cosas que yo y Pastor Luis y yo queremos ver acá es una cultura de confrontación. Ahora, pero una cultura de confrontación llena de gracia, llena de amor. Nosotros no confrontamos para destruirnos. Nosotros confrontamos para destruir el pecado. Nosotros confrontamos con la gracia de Dios para ver cada vez vidas transformadas. Entonces, a veces la confrontación o la crítica lo vemos como algo malo. Ahora, no es malo ser criticado y ser confrontado. Es malo nuevamente si yo te quiero criticar y confrontar para herirte y mostrarte lo malo que eres y te voy a... No, eso sí está malo. Eso no lo vamos a permitir ni hacer acá. Sí queremos ser confrontados. Mira,
Yo te soy sincero, hace unos años atrás yo odiaba la confrontación. De verdad lo odiaba. Me desanimaba, me enfermaba. Grandes problemas tuve en casa con Gaby porque precisamente no me gustaba que me dijera si estaba haciendo algo malo. Yo pensaba que no estaba haciendo algo malo. Y ese tipo de confrontación me huía de ellas, honestamente. Hasta que Dios nuevamente me mostró varias cosas. Uno, tú no puedes liderar tu casa si tú no aprendes a confrontar o ser confrontado de manera bíblica. No puedes jamás pastorear un rebaño si te da miedo confrontar gente. Es imposible pastorear. Y hasta que yo entendí eso, mira, no vas a poder pastorear tu hogar, Michael, y no vas a poder pastorear la iglesia de Cristo. Entonces renuncia. Porque el llamado bíblico es aprender a confrontar, es aprender a escuchar, es aprender a decir, ok, ¿tengo que crecer? Está bien, dímelo, yo quiero escuchar. Yo quiero escuchar crecimiento, yo quiero escuchar que nuevamente quiero responder de una manera clara. Pero nuevamente Salomón lo que dice acá es que algunos usan dádivas. Y esto en el contexto de Salomón y este proverbio quiere decir un regalo. Y específicamente en este contexto es en una corte. Y dice Salomón, hay algunos que ante la examinación, ¿sabes qué hacen? Dan regalos. Y tú dirás, ¿cómo así? Eso que dice la dádiva del hombre le abre camino. Obviamente ante la examinación lo que hacen es sobornar, comprar. Yo estoy siendo acusado por algo o estoy siendo confrontado por algo. En el tiempo de Salomón ante una corte, este hombre daba dádivas, daba regalos. ¿Por qué? Bueno, para que se le abriera la mesa de la resolución a su favor. Para que al final él no fuera el culpable. Bueno, en nuestros tiempos podríamos decir dinero debajo de la mesa. Favores a alguien más para que yo salga bien de un caso. Comprar falsos testigos. O algo muy típico, contar la historia desde el punto de vista mío, de mi propio punto de vista, para que entonces yo gane aplausos o yo gane afecto, aprobación de otros sin escuchar la versión del otro. Entonces, nuevamente, ¿cómo respondo ante la crítica, ante la confrontación? Entonces, nuevamente, esto lo que muestra es, según Salomón, que nosotros somos personas por naturaleza que nos defendemos, nos excusamos, minimizamos, pero sí maximizamos el problema de los demás. El nuestro no es tan serio. No fue así que yo te dije a ti. O sea, somos personas súper abogadas, expertas en nosotros mismos. Nos defendemos, nosotros podemos culpar a otros, excusamos, minimizamos y manipulamos la situación. Estas reacciones lo que están haciendo es evidenciando una persona que no es enseñable y por ende una persona no enseñable que no se examina correctamente se estanca, queda parada. No crece, no da fruto, sigue en el mismo patrón todos los años de su vida y siempre hay otro culpable, menos que él. No se adueña de su problema, puede culpar, puede cambiar de una situación a otra situación y siempre va a haber otros problemas, menos yo. Entonces, nuevamente, aquel que es enseñable se examina a sí mismo con ojos puestos en Cristo para decir, ¿cuál es mi participación en este asunto? Yo quiero aprender, yo no quiero manipular, yo no quiero dar dádivas o regalos, según Salomón en esta corte. Yo quiero realmente crecer y esperar que Dios siga obrando en mi corazón. Entonces, la iglesia de Cristo, como esta iglesia de acá, discípulos de Cristo, nosotros más bien podemos ir más allá. Nosotros no tenemos que reaccionar en un conflicto. Nosotros podemos aprender a responder en el conflicto. Reaccionar nuevamente te va a llevar a la acción sin meditar en lo que vas a decir o hacer. Nosotros muchas veces reaccionamos del conflicto, pero no respondemos. Reaccionar es muy diferente a responder. Reaccionar nuevamente es la acción sin meditar en lo que voy a decir o voy a hacer. Versus responder es pensar antes de decir o antes de actuar. Son cosas completamente diferentes. Tú estás en medio de un conflicto, típicamente, examínate, conócete, tú reaccionas, tú no respondes. Tú dices lo que dijiste y después piensas en lo que dijiste. Tú actúas como actuaste y después, ¿por qué dices eso? ¿Por qué actúas así? Versus responder ante el conflicto, que sigue siendo el mismo conflicto, puede ser con la misma persona, pero responder te lleva a pausar, a pensar, a frenarte, a pedirle a Dios que te ayude para que tú no vayas a ofender su nombre, ofender a otra persona que ha sido creada a la imagen de Dios. Por ejemplo, pregúntate, ¿lo que acabo de decir o como acabo de actuar es digno de un seguidor de Jesús? Lo que acabo de decir o como acabo de actuar es digno de un seguidor de Jesús. ¿Sabes qué hacen estas preguntas? Estas preguntas te ayudan a examinarte antes de responder y aún después de responder.
Te ayudan a pensar antes de tú decir cualquier cosa o hacer cualquier cosa, ¿voy a responder de una manera que es digna de ser un seguidor de Cristo? O después de haber actuado, preguntarte, ¿acabo de responder o actuar de una manera digna de un seguidor de Cristo? Y si la respuesta es sí, gloria a Dios. Y si la respuesta es no, pues precisamente te humillas como un creyente que es un seguidor de Cristo, enseñable, que se está examinando y decir, ven acá, quiero pedirte perdón. No estuvo bien, no estuvo bien. Obviamente dije las cosas mal, no está bien. Yo no quiero ofender a Dios, no te quiero ofender a ti, perdóname. Pero frena eso antes de que se prolongue y siga creciendo y siga creciendo. Cuando te veas en una situación así donde tú estás rápidamente excusándote o minimizando, tú dices, ¿de dónde viene esto? Viene de un corazón pecaminoso, un corazón enseñable. Quien me está hablando a mí es Satanás, mi pecado, mi carne. Entonces yo no quiero escuchar eso. Más bien quiero seguir a Dios en responder como Dios, de manera que entonces yo pueda examinarme para seguir creciendo, para entonces frenarte también y evaluarte y poder pedir perdón a las personas que tú has ofendido. Salomón ya ha dicho lo siguiente a lo largo de Proverbios, que nuestra gran falta, ¿sabes qué es? Que nos vemos muy bien, porque nos examinamos ante nuestros propios ojos. Concluimos equivocadamente que yo estoy bien, porque olvidamos a Dios y olvidamos a otros. Salomón, por ejemplo, ha dicho en el capítulo 16, versículo 2, todos los caminos del hombre son limpios ante sus propios ojos, pero el Señor sondea los espíritus, es decir, el Señor pesa el corazón, el Señor sabe lo que hay adentro. Ante mis propios ojos, yo estoy bien. Pero Dios, ¿qué es lo que dice Dios? Como tú peses tu corazón es muy diferente a como lo pesa Dios. Dios pesa tu corazón y tú quieres pesar tu corazón a la luz de su mismo peso, a la luz de sus mismas evidencias. Señor, tú eres quien examina mi corazón. También lo dice en el capítulo 21, versículo 2 y en el capítulo 24, versículo 12. Con esto en mente lo que quiero decir es que Dios sabe muy bien lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y cuando nos examinamos a nosotros mismos, como dice Salomón, no tratando de comprar favor, no tratando de ganarme la gente, no tratando de ver un problema según mis propios ojos, pero evaluado ante Dios, no evaluado ante otros, pero evaluado ante Dios, yo tengo que concluir nuevamente en cómo Dios me ve a mí, antes de cómo Dios ve al otro. Porque la resolución de conflictos comienza contigo, para que entonces pueda traer resolución con otra persona a tu alrededor. Pero comienza contigo. Dios sabe lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Por lo tanto, una de las visiones más grandes para un creyente, ¿sabes qué es? Esto, tener otros creyentes. En la manera de buscar resolución de conflictos no se hace a solas. Es imposible porque, nuevamente, como dijimos, tú vas a concluir que tú estás bien. Es muy fácil decir, yo no soy el problema. ¿Y quién dice eso? Yo. Súper, genial. Va a ver cómo te va con eso. Pero si tú estás ante Dios, otra vez, elevamos la seriedad. Wow, estoy ante Dios. Me veo ante Él y yo tengo que examinarme ante Él. ¿Estoy yo bien delante de Dios? Posiblemente ahí también vas a decir que estás bien. Porque nuevamente tú dices, no, yo estoy bien. ¿Cómo sabes? Pues yo siento algo rico, yo estoy bien. Ok, está bien, tú te sientes bien y tú crees que Dios te está diciendo que estás bien. Sí. Ok, entonces ahí tú necesitas a otros. Porque otros Dios ha puesto a tu alrededor para ver con gracia, para hablarte la palabra y decirte, querido Michael, aunque tú te sientas que estás bien, sabes que estás pecando ante Dios. Por esta área, queremos ayudarte, queremos verte crecer. Entonces tú necesitas una comunidad nuevamente de otros discípulos que al igual que tú están en la tarea de examinarse a sí mismos porque son enseñables, no han llegado. Nosotros todos aquí estamos en el mismo curso de la caminata de ser más como Cristo. Y en esta trayectoria de ser más como Cristo, otros discípulos a tu alrededor te dicen, mira Michael, tienes que crecer en esta área. Esto no está bien. Vamos a ayudarte en esta área. Todos aquí se supone que como seguidores, discípulos de Cristo, estamos creciendo. Entonces, no queremos sobornar a nadie para ganar un conflicto. Más bien, lo que sí queremos es la verdad de Dios para solucionar un conflicto. Ahora, quizás te preguntas, ¿qué hacemos en casos cuando ambas personas creen que están bien? Es un tema difícil. Haz de cuenta, tú estás ahí con tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu hija, tu novio, tu novia, whatever, tu amigo. Y los dos están ahí y dicen, no, yo estoy bien. No, yo estoy el que estoy bien. Tú eres el que está mal. ¿Cuántas veces no hemos entrado en conversaciones así? Tú estás mal, no, tú estás mal, no, tú estás mal. Y podemos pasar una hora entera en que tú estás mal, tú estás mal. Ahora, listo, vamos a un lugar y decirle, Señor, ok, o querido, ¿qué hacemos en esta situación? ¿Sabes qué hacían anteriormente en el Antiguo Testamento? Echaban suertes.
Ahora, fíjate lo que dice en el versículo 18. La suerte pone fin a los pleitos. Y tú dirás, ay, bueno, pastor, ¿dónde compro eso? No es comprar la suerte, no hay unos daditos aquí que vendemos en la librería, eso no se va a vender aquí. Pero anteriormente, en el Antiguo Testamento, una práctica que se usaba era precisamente usar diferentes elementos para tirar la suerte. Piedras, palitos, ellos usaban para conocer la voluntad de Dios. ¿Te acuerdas cuando Jonás pecó, se escapó de Dios y vino esta gran tormenta y todo el mundo estaba en ese barco a punto de hundirse? ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y Jonás estaba medio callado, echaron suertes y ¿sobre quién cayó? Sobre Jonás. Bueno, en el Antiguo Testamento usaban esta práctica nuevamente para saber quién era el culpable de algo. Cuando una tribu había pecado en el Antiguo Testamento o alguien había pecado y no sabían quién era y ese no era tan humilde para decir, ¿sabes qué? Yo la embarré. Fui yo pequé. No, callaos. Echaban suerte y era una de las maneras para Dios evidenciar la voluntad suya, siempre gobernada por su soberanía, y era una práctica usada para Dios decir, ese es el culpable. Bueno, Salomón está diciendo, la suerte pone fin a los pleitos, es decir, hay un conflicto entre ustedes dos, echen suertes, Dios va a aclarar eso. Ay, pastor, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, gracias a Dios que nos ha dejado su palabra. ¿Sabes por qué? Porque ahora tenemos toda su voluntad revelada en esta Biblia completa, Antiguo y Nuevo Testamento. Y una de las grandes promesas de Dios a la iglesia de Dios es que cuando hay conflictos serios en nosotros y en medio nuestro, Dios nos ha dado lo glorioso. ¿Sabes qué es? Su presencia. Cuando Él está hablando a la iglesia en Mateo y en medio de un conflicto no saben qué hacer, esta persona no se ha arrepentido, ¿sabes qué es lo que Cristo promete? Que es un texto que usamos fuera de su contexto. En casos difíciles, cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos si es ella o él o cómo confrontar a un individuo, Cristo promete lo siguiente en Mateo 18, 19 al 20. Además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa, eso es un contexto de disciplina. Eso es un contexto de Dios prometer a la iglesia. En casos de no saber qué hacer, pónganse de acuerdo. Esto no es en caso de que dos se pongan de acuerdo para comprar una casa, un carro. No, el contexto invita a un momento donde no sabemos qué hacer, Señor. Hay un caso difícil, no sabemos quién es el culpable o cómo manejar esta situación. Dios, ayúdanos. No echamos la suerte, nos doblegamos en oración. Nos ponemos de acuerdo y dice Jesucristo, sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando estamos en un conflicto, nosotros no buscamos la oración. Buscamos nuevamente el conflicto que nos lleva a una práctica de destruirnos, de pleitos, de acusaciones, de divisiones y demás. Lo que tenemos que aprender es que en medio de un conflicto tenemos que pausar y orar. Y Dios nos va a visitar. Esa promesa de yo estaré ahí con ustedes es uno de los textos que más me da paz en momentos que estamos tratando de manejar un caso en la iglesia. Y digo, Señor, no sabemos qué hacer. Oren, ¿qué es lo que tienen que hacer? Oren. Yo te pregunto, cuando estás en un conflicto con cualquier persona a tu alrededor, ¿tú pausas a orar con esa persona? Yo creo que nuestros conflictos en realidad podrían solucionarse mucho más rápidos si fueran más rápidos para orar y buscar al Señor. Porque en el momento en que tú buscas al Señor, ¿sabes qué pasa? Te vacías de ti mismo. Dejas de mirar al otro. Miras a Dios. Te dejas de justificar. Pides ayuda. Te humillas, que es lo más difícil. Te humillas. ¿Sabes qué, querida esposa? Vamos a orar. ¿Sabes qué? Yo no sé qué voy a hacer ahorita. Yo creo que tú estás equivocada y yo me conozco. Yo sé que yo estoy equivocado también. Puede ser también. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer una cosa. Tú ya sabes muy bien este patrón. Si continuamos así, nos vamos a destruir. Y Dios no está glorificado con esto. Es más, estamos glorificando a nuestro gran enemigo y es Satanás. Entonces, ¿sabes qué? Está bien, pausemos un tiempo. Vamos a orar. ¿Estás de acuerdo? Vamos a orar. Vamos a doblegarnos ante el Señor y decir, Señor, perdónanos. Y créanme que Dios se muestra. Dios se muestra. Dios se muestra, Dios trae solución, porque cuando hay un corazón enseñable que lo lleva a una dependencia de examinarse a sí mismo y se doblega ante la oración, entonces hay gran poder de parte de Dios. Y por eso es que Salomón yo creo que dice, lo próximo es que hay que ejercer dominio propio. No vas a poder tener dominio propio
Porque si la lucha y la batalla está en el dominio propio acá, con tus palabras, como vamos a ver, es porque tú no has seguido la línea de pensamiento. Yo no puedo decir, pastor, es que yo no tengo dominio propio, yo hablo como yo quiera. Ok, echemos hacia atrás. ¿Te estás examinando a la luz de Cristo? No. Ok, ¿eres un discípulo enseñable? No. Entonces, ¿tú crees que va a tener dominio propio? Es imposible, porque el dominio propio no es tu propia fuerza. El dominio propio es fruto del Espíritu de Dios. Por ende, tienes que regresar. Tienes que nuevamente ser un discípulo enseñable, un discípulo que se examina a sí mismo para poder ejercer el dominio propio. Y con esto ya vamos a terminar, que son los versículos del 20 al 21. En los versículos del 20 al 21 vemos la influencia de nuestras palabras para bien o para mal. Y aquí es donde yo vuelvo y digo, la resolución de conflictos o se empeora con tus palabras o se alivia con tus palabras. La resolución de conflictos nuevamente es aprender a qué voy a decir y cómo lo voy a decir. Salomón dice, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre. Con el producto de sus labios se saciará. Escucha esto. Muerte y vida están en el poder de la lengua y los que la aman comerán su fruto. Sin una disposición a examinarse, sin una disposición en crecer en el fruto del Espíritu Santo para dominar la lengua, entonces jamás podemos dominar nuestras palabras. Y nuestras palabras entonces son un medio de edificación. Las palabras de Dios edifican. Las palabras de Dios sanan. Las palabras de Dios transforman. Y las palabras de Dios nuevamente tienen que ser modeladas en otros para no destruir a otros. Entonces, ¿cómo frenar palabras destructivas? Bueno, tú tienes que tener este orden en mente. ¿Cómo yo freno palabras destructivas? Y yo, obviamente, quisiera saber que todos aquí somos honestos y decimos, no hay ninguno aquí que nunca ha dicho una palabra destructiva. Todos hemos participado de eso. Dirán, bueno, pastor, yo nunca lo he dicho, pero lo has pensado. Entonces, lo has pensado o lo has dicho, pero de nuestra boca han salido palabras que destruyen a otros. Y es la verdad que Santiago nos dice. De nuestra misma boquita salen palabras que glorifican a Dios y que destruyen a otros. Entonces, ¿cómo me freno con palabras que destruyan a otros? Bueno, tú tienes que tener en mente esta relación de orden. Dios, mi corazón y la persona frente a mí. Para tú frenar tus labios, tus palabras, tú tienes que tener a Dios en mente. Tienes a Dios en mente, te tienes a ti, tu corazón ahí puesto, porque estoy sintiendo esto, Dios, porque quiero responder así, Dios, y a la misma vez tienes que tener en mente a la persona enfrente a ti. Tener a la persona enfrente a ti te va a ayudar también mucho. ¿Sabes por qué? Porque si tú cambias este orden, siempre vas a comenzar con el yo. Yo. Y yo me voy a dirigir, olvidando a Dios, me voy a dirigir a esa persona sin Dios en mente para destruir a esa persona. Porque saco a Dios de la ecuación, me pongo yo en el primero, ¿y qué crees que voy a hacer con la persona que está frente a mí? Es mi enemiga. La voy a destruir. Voy a ofenderla. Voy a maltratarla. Porque quito a Dios y me pongo a mí enfrente. No es una buena matemática, fórmula para nosotros matar el pecado. Entonces, este desorden ofende a Dios y destruye a las personas a su alrededor. Y lo que Salomón presenta aquí, nuevamente, es una realidad que muchas veces nosotros olvidamos. Todo lo que sale de nuestra boca no simplemente revela lo que hay en nuestro corazón, pero también con lo que sale de tu boca tú vas a cosechar lo que tú estás hablando. No simplemente es que revela lo que hay adentro. Yo hablo, bueno, espérate, estoy hablando tanto así, wow, una breve lupa de mi corazón es que digo yo con mis palabras. Pero no simplemente es quiero verme y entonces analizo mis palabras, pero a la misma vez no simplemente es que analizo mis palabras, pero también entonces voy a tener que pensar que lo que yo estoy diciendo es lo que yo voy a cosechar. Que a veces nos olvida. Es que la gente me trata mal, es que la gente me odia, es que todo el mundo... ¿Qué estás sembrando tú? O sea, me pregunto, ¿qué estás sembrando? Obviamente en un mundo caído tú puedes ser una persona que le hable bien a la gente y la gente te va a maltratar. Está bien, yo te doy esa. Pero si la norma es que todo el mundo te maltrata, a los que aún más tú amas, te pregunto, no excusando el pecado de ellos porque ellos son responsables delante de Dios, pero si lo que tú estás viviendo en una dieta es maltratar gente, ¿qué esperas tú que la gente haga contigo? ¿Que te maltraten? ¿Que te hablen mal? Que te traten obviamente mal, porque nuevamente con tus palabras, nuevamente tú estás ofendiendo a Dios y estás insultando a otros. ¿Qué vas a cosechar? Lo más seguro es que tú vas a recibir lo que tú das a otros. Y las relaciones se construyen o se destruyen
con tus palabras. Muchas veces sale de nosotros palabras que destruyen a otros y por eso mismo comeremos, dice Salomón. A mí me encanta cómo lo explica nuevamente el teólogo Walker, porque le tengo que dar crédito a él porque me ayudó mucho a entender esto. Fíjate lo que él dice. Comer su propio fruto, las palabras, es un oxímoron. En otras palabras, satisfacer el hambre con lo que sale de la boca es un absurdo. ¿Es cierto? Tú no te vas a alimentar sacando de ti. Eso es lo que Salomón está diciendo. Es absurdo pensar que te vas a alimentar sacando. Entonces dice este teólogo, más adelante él dice, a ver si me perdí ahorita un segundo. Ok, ya. Comer su propio fruto es un oxímoron. En otras palabras, satisfacer el hambre con lo que sale de la boca es un absurdo. El oxímoron obliga a pensar que aquello que una persona sirve, sea beneficioso o dañino, esa misma comerá hasta saciarse mediante lo que su audiencia en su vez le sirve de regreso. En palabras más normales, lo que sale de tu boca produce vida o muerte, tanto para otros como para ti mismo. Tú vas a alimentar a otros y de eso vas a comer. Entonces, no simplemente lo veas como un desahogo. Voy a desquitarme con esta persona. Bueno, eso está confirmando lo que hay dentro de ti, hiriendo a otro y a la misma vez lo que tú mismo vas a comer. Y Salomón dice, eso no es normal, no es de sabios. Más bien lo que debe producir en nosotros es que salgan de nosotros las mismas palabras que hemos recibido de parte de Cristo. Palabras dulces. Por eso es que las palabras dulces que salen de nuestra boca, ¿sabes de dónde tienen que salir? De aquí. Si te cuesta hablarle bien a alguien más, si te cuesta amar a alguien con palabras, ¿sabes qué te puedo decir? Que no estás comiendo sus palabras. ¿Sabes por qué? Porque a lo largo de los salmos vemos la siguiente idea. Más dulce que la miel y que el destilar del panal. Sí, más que la miel a mi boca. Es decir, entre más yo me alimente de la palabra dulce de Dios, entre más Él suavice mi corazón, entre más tierno yo sea de corazón, eso podré hablar cada vez más. En medio del conflicto, entre más lleno esté de su palabra, no van a salir palabras hirientes de mí. Y que cuando salgan rápidamente pruebe su amargura para probar nuevamente la dulzura de la palabra de Dios y decir perdón. Entre más coma la palabra de Dios, más palabras dulces hablaré a otros. Más podré dar y sembrar a otros palabras de ánimo, de exhortación, que vean a Cristo siendo glorificado. Entonces, esto es el fruto del Espíritu de Dios. Porque el dominio propio no surge de la nada, surge de una compañía del Espíritu Santo cada vez más semejante a Él, en una relación con Él. ¿Sabes por qué? Creo que Pastor Luis lo mencionó ayer en la conferencia. El apóstol Pablo dice en Efesios 4:29, no salga de ustedes ninguna palabra corrompida, mala. Ok, no tienen que salir esas palabras de mi boca, ok, pero entonces ¿cuáles tienen que salir? Sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento. Lo que tiene que salir de nuestros labios son palabras que edifican, según la necesidad. Hay momentos diferentes con diferentes necesidades, pero hay palabras para saciar esa necesidad. Hay palabras que tienen que salir de mi boca, no son siempre las mismas, pero hay momentos donde tengo que exhortar en amor, tengo que animar en amor, tengo que apoyar en amor, pero hay palabras que tienen que salir de mi boca, que construyen, que edifiquen, que animen a otro. Y obviamente van a haber momentos donde esa exhortación va a venir en forma de corrección, porque es amar. No es simplemente darnos palmaditas en la espalda, sobar una espalda y decir tú eres un campeón, todo está bien, no. Son palabras que construyan, que edifiquen y que impartan gracia a los que escuchan. Entonces las buenas palabras que edifican son precisas, son puntuales y vienen a tiempo para ayudar a diferentes personas en diferentes circunstancias, con el fin de impartir la gracia de Dios a través de nosotros. Tú eres un agente de la gracia de Dios. Él te ha mostrado su gracia. Él nos ha vestido con su belleza, con su gloria, con su santidad. Y nosotros como creyentes, entonces somos agentes en las manos de este Dios para edificar a otros. Entonces, ¿qué palabras van a salir de tu boca? Esas palabras que salen de tu boca van a testificar lo que hay en tu corazón. Y lo que hay en tu corazón va a determinar quién gobierna tu vida. Y según quien gobierne tu vida, va a determinar el curso de tu vida. ¿Vas a vivir para Él con la ayuda de Dios? Vas a edificar tu vida y la de otros. Vas a vivir en contra de Él y fuera de Él, vas a destruir tu vida y vas a destruir la de otros.
Ahí están los dos caminos que la Biblia presenta a lo largo de sus páginas. Y por eso queremos decirte, querido amigo, tú no puedes salir de acá pensando, ok, voy a ser enseñable, me voy a examinar y voy a tener dominio propio por mi propia cuenta. Porque entonces no has escuchado. Tú necesitas, querido amigo, el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Cristo vivió una vida perfecta. Murió la muerte que tú tenías que morir. Resucitó, fue resucitado y está sentado a la diestra del Padre. El Evangelio de Dios demanda una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Arrepentimiento y fe en Cristo. Te arrepientes de tus pecados, crees en Cristo, profesas a Cristo y dices, yo quiero vivir una vida nueva. Ahora, para el creyente, ¿qué quiere decir esto? El Evangelio demanda una respuesta tuya. Si tú has creído en Cristo como Señor y Salvador, demanda que tú vivas lo que dices creer. Te apartes del mal, el cual Cristo ya pagó por ti. Busques más de Cristo para vivir para Cristo. Así que queremos animarte a que tú lo pienses y que Dios haga de esta comunidad, lo que Pastor Luis oraba, una comunidad de amor, de genuina búsqueda de resolución de conflictos de una manera que glorifica a Dios. Así que familia, acompáñame a orar. Mi Dios, te damos gracias por esta mañana, ya tarde, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra, mi Dios. Nosotros queremos ser una comunidad que busque lo que tú nos has dado ya en Cristo y es nuevamente la resolución. Tú nos has traído reconciliación. Tú nos has hecho embajadores que proclamen a otros, venga, reconcíliense con Dios. Mi Dios, queremos ser agentes de reconciliación. Que tú construyas en nosotros vidas que edifiquen otros, hogares que puedan aprender a resolucionar conflictos de manera que te glorifique a ti. Oh, mi Dios, no permitas que con nuestros labios te cantemos hoy, pero más tarde o mañana destruyamos a otros. Mi Dios, ayúdanos porque sabemos que tú quieres. Tú deseas una comunidad que aprenda a resolucionar los conflictos, en la resolución de conflictos de manera que te glorifique a ti. Ayúdanos, mi Dios, por favor, para gloria tuya, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.